Palmas a nuestro Dios. Dios le bendiga. Buenos días. Fraternal saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A la audiencia presencial, a la audiencia virtual, los hermanos que nos ven a través de la transmisión, les enviamos un fraternal saludo en esta mañana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se siente bien de estar aquí en la casa de Dios? Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo capítulo 13, por favor. Mateo capítulo 13, y decimos amén si lo tenemos con nosotros. Vamos a estar leyendo el Evangelio de acuerdo a San Mateo en el capítulo 13. Dice el verso 13 en adelante, lo tenemos. Vamos a leer la palabra de Dios. Hay una bendición cuando leemos este libro. Bienaventurados los que leen, los que escuchan la palabra de Dios. Dice Mateo 13, 3, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y les habló muchas cosas por parábola, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Verso 11, ahí vamos a hacer énfasis. Él respondiendo le dijo: porque a vosotros he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les he dado. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar a Dios y vamos a poner todas nuestras cargas, amén, en los hombros de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Usted puede levantar su mano si usted tiene alguna necesidad. Usted lo hace con fe, usted toca el borde del vestidura al Maestro y el milagro viene, acontece. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, nos acercamos hasta su trono de gracia. En esta mañana, Señor, hay manos levantadas, indicando, Señor, que hay necesidad. Pero, Señor, si esa mano fue levantada con fe, Señor, tocará el borde del manto de tu vestidura, Señor, y entonces virtud sale de usted y viene y toca cada vida y el milagro acontece. Señor, con fe, no solamente nuestras manos, también nuestro corazón, lo elevamos hasta su trono de gracia y misericordia, mientras le agradecemos por esta mañana especial tan hermosa que estamos en la casa de Dios. Oramos por cada iglesia hermana en nuestro país y en diferentes partes del mundo, Señor, y pedimos una vez más que usted unja con su Espíritu Santo el hablar como el oír. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Puede tomar su lugar, por favor, puede sentarse. Vamos a estar, amén, estudiando la palabra de Dios en esta mañana y vamos a estar hablando acerca del tema los misterios de Dios. Ahora, en esta escritura, de donde hemos partido en Mateo capítulo 13, haciendo énfasis del verso 10 y 11.
entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Porque lo que acabamos de leer es una parábola. El verso 11, Jesús aclara y le dice, porque a ustedes he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Mire, cuando estamos nosotros estudiando la palabra de Dios en esta mañana y hablamos acerca de lo que viene a ser un misterio, ¿qué cosa entendemos nosotros por un misterio? Todos y cada uno de nosotros, sin duda, probablemente alcanzamos a entender un poco del concepto de esta palabra. ¿Qué es un misterio? Bueno, es algo que está oculto. Es algo desconocido a nuestro entendimiento. Por allí, ¿verdad? Dentro de una de las definiciones de uno de los diccionarios seculares, se dice que es algo inaccesible a la razón y que solamente puede ser algo como objeto de fe. Ya yéndonos a lo que viene a ser el terreno bíblico, el terreno de la palabra de Dios, se dice que es un secreto, que Dios tiene escondido hasta el tiempo determinado cuando Él lo va a dar a conocer. Mientras, Dios no abra ese secreto, para nosotros va a ser un misterio. Y va a ser algo desconocido. Por allí, ¿verdad? Hemos escuchado alguna frase, sí, de nuestros antepasados que dicen que el que no sabe es como el que no ve. Porque si no sabemos algo, pues no lo podemos entender. Entonces, la Escritura, cuando el Señor está hablando de sus misterios, estos misterios que Dios tiene encerrados en esta palabra, son para nuestro beneficio. Ya claro, ¿verdad? Si leemos este libro, la Biblia, la palabra de Dios, si leemos este libro, pero si Dios no nos da el entendimiento, lo único que va a hacer para nosotros son letras. Lo podemos leer y leer y leer y probablemente no lo entendamos. Necesitamos que Dios nos amplíe el conocimiento. La Biblia nos habla de muchos misterios que están aquí en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros volteamos hacia Medio Oriente y vemos a un pueblo amado por Dios, el pueblo de Israel, para ellos, la primera venida de Jesús y hasta nuestros días, en su mayoría, para ellos es un misterio. O sea, no lo entienden. No lo entienden. Porque fue escondido, fue velado del pueblo judío y teniendo allí, enfrente de ellos,
a Jesús, a Emmanuel, Dios con nosotros, con todo y eso lo crucificaron. Oiga, Jesús se lo dijo. Dijo, ¿por cuál buena obra me quieren apedrear? En otras palabras, más claro, ¿han visto los beneficios que les he hecho? ¿Han visto que he sanado? ¿Han visto que he levantado al muerto? ¿Han visto que he multiplicado los panes y los peces? ¿Han visto cada milagro y aún así todavía? ¿Por qué me rechazan? Porque para ellos fue un misterio. Fue algo oculto. ¿Ve? Y hasta nuestros días, ¿ve? El pueblo de Israel, reitero en su mayoría, cuando se les habla acerca de Jesús, ellos no lo pueden aceptar, porque está oculto. ¿Ve? Es como cuando nosotros estamos viendo la realidad de las cosas en la vida y todavía no despertamos. ¿Ve? Vemos la realidad. Y probablemente estemos haciendo algo equivocado en la vida y sabemos que eso nos está perjudicando, nos está dañando y parece que estamos ciegos. Seguimos en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que Dios abra nuestro entendimiento. Necesitamos que Dios quite esa venda de nuestros ojos. Porque si no, entonces vamos a persistir en lo mismo. ¿Ve? Por allí, ¿verdad? Había un canto hace décadas atrás que cantábamos que decía, deja penetrar la luz de Dios. ¿Verdad? Deja que la luz de Dios penetre en tu corazón, ilumine tu vida. ¿Sí? Porque donde no hay luz, hay oscuridad. Y movernos en la oscuridad, vamos a tropezar. ¿Ve? Por eso es que aunque tengamos una vista 15-15 o 20-20, ¿ve? Si no está la luz de Dios en nuestro corazón, vamos a ir de tropiezo sobre tropiezo. Porque hay oscuridad, hay tinieblas espirituales a nuestro alrededor. Mire, cada moda que se viene sobre la tierra. Si usted hizo esto en ignorancia, que yo voy a comentar, Dios le perdona, porque usted lo hizo en ignorancia. Pero si usted ya lo hace de aquí en adelante con conocimiento de los hechos, va a ser otra cosa. Cada moda que se viene sobre la tierra, ¿sí? Y que solamente porque es moda, la gente se deja ir con la corriente. Vámonos, esto es lo que se está, ¿verdad? Usando, eso es lo que hay ahorita, vamos a seguir la corriente. Me refiero a tantos tatuajes que la gente se está poniendo en el cuerpo. Si usted le pone, ya no sabiduría, la sabiduría está aquí, la inteligencia está aquí. Cuando menos ponga la inteligencia al asunto. Reitero, si usted lo hizo, ¿verdad? Sin conocimiento de Dios, Dios le perdona. Pero cuando usted ya lo hace con pleno conocimiento, es otra cosa. Que por lógica, al ponerse eso en la piel, ¿sí? El torrente sanguíneo está pasando por allí y eso va a traer enfermedades en el futuro. Porque eso no pertenece al cuerpo, es pintura, es algo que no pertenece al cuerpo. ¿Ve? Eso daña al organismo.
Pero como es la corriente, ¿ve? Entonces se deja llevar el ser humano. El pueblo de Israel, ¿verdad? Ellos fueron cegados al Mesías. Y hasta la fecha, hoy en día, para ellos es un misterio. ¿Ve? Que Jesús haya venido hace casi 2000 años a ellos. Cuando el apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 11, si usted me acompaña al libro de los romanos en el capítulo 11, el apóstol Pablo se está refiriendo al pueblo judío. Romanos capítulo 11 y verso 25. Usted puede leer todo el capítulo 11, está más claro todavía. Yo solamente por causa del tiempo, redimir el tiempo, no voy a leer todo el capítulo. Usted puede leerlo ya en casa. Pero en Romanos 11, 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Es un misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dice el apóstol Pablo, es un misterio. Israel fue endurecido, o sea, ellos fueron cegados con un propósito, ¿ve? ¿Para qué? Para que Dios abriera la oportunidad para nosotros los gentiles. Mire, si Israel no hubiera sido cegado, todos nosotros los gentiles estaríamos rumbo al infierno. No hubiera nuevo nacimiento, no hubiera bautismo del Espíritu Santo, no hubiera perdón de pecados, no hubiera una transformación de nuestras vidas, porque solamente nos dejaríamos llevar por nuestros pensamientos. Pero Dios endureció a Israel en parte, ¿ve? Y abrió la oportunidad para nosotros los gentiles, y para Israel hasta nuestros días es un misterio. Por supuesto, ¿verdad? Dice aquí el apóstol Pablo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que el último de los gentiles sea salvo, se cierra la puerta para nosotros los gentiles, se cierra la oportunidad para nosotros los gentiles, no hay más oportunidad de salvación y entonces Dios se regresa a Israel. Y el misterio se aclara para Israel. ¿Por qué? Porque la Biblia menciona, hay una profecía que le preguntarán, ¿dónde recibiste esas heridas? Y él va a decir, en casa de mis amigos. Y la Biblia menciona que entonces Israel se dará cuenta porque el misterio será aclarado. Para ellos deja de ser un misterio. Y se van a dar cuenta que el que hace 2000 años llevaron a la cruz del Calvario era su Mesías. Termina, se acaba el misterio. ¿Ve? ¿Cuántos misterios, verdad? La Escritura, la palabra de Dios nos está hablando. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 15. Dicen amén, si lo encuentran por ahí, vamos a leerlo. Dice el apóstol Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 15 y verso 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos,
pero todos seremos transformados. Cuando se está refiriendo al misterio de la resurrección de los muertos, dice Pablo, no todos dormiremos. O sea, no todos vamos a morir. Cuando la segunda venida de Cristo, sí, vamos a ver gente, sí, que no conocimos la muerte jamás. ¿Por qué? Porque algunos estaremos vivos para la segunda venida de Cristo. Y dice el apóstol, dice, esto es un misterio. El verso 52, en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Dice Pablo, esto es un misterio. ¿De qué? De que va a haber gente viva para la segunda venida de Jesús. Ahora, ¿qué tanto encierra todo este misterio? Muy bien, este misterio se extiende tan profundo, ¿sí?, que la segunda venida de Jesús es en 3 partes. La primera parte, conforme 1 Tesalonicenses capítulo 4, es aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios. ¿Por qué es un misterio, pastor? Porque si usted no conoce el proceso de la segunda venida de Cristo, simplemente pierde la segunda venida de Jesús. Mire, fue lo que le pasó al pueblo judío, ¿sí? Cuando vieron a aquella doncella, ¿verdad?, la Virgen María, cuando la vieron, ¿sí?, que estaba embarazada y que ella dijo que su embarazo era obra del Espíritu Santo. No lo pudieron aceptar. Al contrario, siempre se hablaba de que Jesús era un hijo ilegítimo. No podían aceptar eso, no podían darle crédito a eso. ¿Por qué? Porque se les pasó por alto el proceso profético que ya había hablado casi 800 años antes el profeta Isaías, cuando dijo, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Entonces, sí perdieron, ¿ve?, el principio de esa profecía, en pleno conocimiento de su día, lo perdieron. Cuando Jesús llega, no lo reciben. Y por más que Jesús hizo cada milagro con ellos, no lo podían aceptar. Ahora, por favor, tráigalo a sus días, traigámoslo a nuestro tiempo. Cada milagro de Dios que vemos en nuestra vida, y todavía no lo podemos aceptar. Alguna vez yo le he dicho a usted, hay gente que está en un hospital esperando un milagro para poder caminar. Sí o sí. ¿Sí? Hay gente que está esperando un milagro para poder caminar. Hay gente que está esperando un milagro para poder mover alguna de sus manos, que
que está dañada. Hay gente que está esperando un milagro en su columna para poder ser una persona normal. Hay alguien que está esperando un milagro para que sus ojos sean abiertos y ver la luz. Hay alguien que está esperando un milagro para oír porque es sordito. Usted y yo traemos todos estos milagros aquí en nuestra vida y todavía, ¿qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando, señores? Palmas a nuestro Dios. Amén. Traemos cada milagro hoy en esta mañana. El habernos levantado con vida es un gran milagro porque la Biblia dice, entre tanto que hay vida, hay esperanza. Amén. Traemos el milagro palpable en nuestra vida todavía, ¿sí? Y no estamos convencidos de rendirle nuestra vida a Cristo. Yo creo que es tiempo que la venda sea quitada de nuestros ojos. Y que seamos realistas. Amén. De cada misterio que Dios nos ha revelado, sí, y que ahora nosotros somos testigos oculares de cada bendición que Dios nos da a nosotros y a nuestros hijos, a nuestros seres queridos. Mire, cada misterio. Un día el Señor Jesús, ¿verdad?, hablando con sus discípulos, les dijo, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Más claro, parafraseado. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y luego le empezaron a contestar, bueno, la gente dice que tú puedas que seas alguno de los profetas. La gente ve tus milagros, la gente ve tus maravillas, la gente piensa que tú eres Jeremías, Elías, alguien por allí, ¿verdad? Herodes piensa que tú eres Juan que resucitó. Mateo capítulo 13, por favor. El Evangelio de Mateo. En el capítulo 13. (16:13), discúlpeme. Mateo 16:13, ¿lo tiene conmigo? Dice la palabra de Dios así. Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que soy yo? Eso les está preguntando. Ellos dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros Elías. ¿Me mandan por favor el texto a pantalla? Y otro Jeremías o alguno de los profetas. Eso es lo que dice la gente. La gente dice que tú eres Juan, que eres Elías, que eres Jeremías, que eres alguno de los profetas. Y él le dice, bueno, eso es lo que la gente habla, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Entonces, ¿verdad? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oiga, por favor, vamos a ponernos en los zapatos del apóstol Pedro un momento. Y vamos a señalar a un hombre
un hombre, porque Jesús se veía como un hombre. ¿Ve? Como un hombre normal se veía. Pero vamos a ponernos en los zapatos del apóstol Pedro y señalar y decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mientras para todo lo demás es un misterio, ¿quién eres tú? Porque creen que eres alguno de los profetas. Tantito peor, todos aquellos que te niegan han dicho que tú eres del diablo. Estaba peor el asunto todavía. ¿Sí? O sea que todavía estaban más ciegos aquellos otros todavía. No podían ver con los ojos del corazón. Y entonces, ¿verdad? El Señor le dice a Pedro, bienaventurado eres, yo también te digo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, esto ya dejó de ser un misterio para ti, Pedro. Ahora, ha bajado la clara enseñanza a tu vida de que yo soy el Cristo. Esto ya te fue revelado a ti. Eres bienaventurado, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pedro, esto deja de ser un misterio para ti. Se aclaró el asunto. Mi Padre que está en los cielos te ha traído la enseñanza, la revelación, el entendimiento de que yo soy el Mesías, de que yo soy el Cristo. Pero para los otros que no había llegado esa revelación, Jesús pudiera hacer cualquier cosa menos el Cristo. ¿Ve? La importancia de cuando Dios no revela cada misterio. Mire, en 1 de Timoteo capítulo 3 y verso 16, qué importante es esto. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3. Vamos a leer allí donde el apóstol está hablando, en el verso 16. Están en 1 Timoteo 3, 16. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Ahora vamos a ver de qué está hablando ahí el apóstol Pablo. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Pero regreso al principio de lo que estoy leyendo. Sí, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es ese misterio? ¿Ve? Dios ha sido manifestado en carne, hablando, amén, de Jesús. Jesús era Dios. Jesús es Dios. No la segunda persona de la Trinidad. No, solamente un Dios.
manifestándose como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Dios allá en el Antiguo Testamento, el gran Padre eterno sobre el pueblo de Israel, dirigiéndolos, guiándolos. Dios en el Nuevo Testamento, amén, como el Hijo. Emmanuel, Dios con nosotros. Y luego dijo, me voy, dijo, pero regresaré en la forma del Espíritu Santo. Dios sobre nosotros, Dios con nosotros, y ahora al final del camino, Dios dentro de nosotros. Y escuche esto. Cuando ese misterio es abierto a corazón suyo, ahora usted se da cuenta que Dios está dentro de usted. Dios. En cuerpos humanos. El Espíritu Santo dentro de nosotros. Para continuar su obra aquí en la tierra. Claro que sí. Para continuar su obra aquí en la tierra. ¿Sí? En el mensaje Preguntas y Respuestas que predica el hermano Branham en el año 53, dice, Dios sufrió en la carne. Mire amigo, mire. Dios tuvo que venir a esta tierra y tomar un cuerpo de carne para sentir lo que siente usted y lo que siento yo. Dios sintió hambre, Jesús sintió hambre, Jesús sintió dolor, Jesús fue tentado en todo pero sin pecado. Jesús supo lo que es ser rechazado. Jesús vino en ese cuerpo de carne, lo cual era Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, para entendernos a la perfección. Te dice, pastor, entonces Dios me entiende por lo que estoy pasando. A la perfección lo entiende. Dios sabe sus luchas. Dios sabe sus pruebas. Dios sabe por lo que usted está atravesando, porque Él vino a esta tierra, sí, y se humanó para sentir lo que siente el ser humano. Dios sufrió en la carne. 1 Timoteo 3:16 dice, sin contradicción, es decir, sin argumento. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Mire, vamos a ir al Evangelio de Juan en el capítulo 1, por favor, el Evangelio de Juan. Y dice la Escritura en San Juan capítulo 1 y verso 1. Dice San Juan 1:1. Dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Alguna versión pueda que diga en el principio era la palabra. La palabra era con Dios y dice, y la palabra era Dios. Alguna versión pueda que diga así. En el principio era el Verbo, palabra. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y en el verso 14, ahí lo aclara. Aquí mismo, capítulo 1 y verso 14. Escuche esto. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros.
y vimos su gloria, gloria como del unigénito de el Padre. Cuando ese misterio es aclarado a nosotros, entonces nos damos cuenta nosotros, amén, que no hay tres dioses. Solamente hay un Dios. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y que solamente, amén, hay un nombre el cual es dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Ese nombre es el nombre de Jesús. Amén. Pero tiene, que ser revelado el secreto a nosotros. Por eso es que estoy hablando acerca de los misterios de Dios. Voy a hablar un poquito de la dispensación y voy terminando. En el libro de Efesios, en el capítulo 3, el apóstol Pablo está hablando de la dispensación. Gálatas, Efesios, capítulo 3. ¿Cuántos están en Efesios, capítulo 3? Dice Efesios, capítulo 3, dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por ustedes los gentiles, si es que han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Si usted analiza esto un poquito más profundo y usted sigue la vida del apóstol Pablo, usted lee las cartas de él, Pablo llegó a tener muchos problemas por predicar el evangelio a los gentiles. Sígalo. ¿Sí? Llega el momento que en una de las ciudades lo apedrearon y lo dieron por muerto. Estaba predicando el evangelio a los gentiles, él siendo un judío. Cuando los judíos pensaban que la única bendición divina de parte del gran Dios Todopoderoso era nomás para ellos. Pero Dios tiene misericordia de nosotros los gentiles, envía al apóstol Pablo, empieza a predicar el evangelio y Pablo empieza a tener muchos problemas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está empezando a pregonar el evangelio a el pueblo gentil. Pero dice Pablo, este misterio, o sea, a mí me fue revelado, que también los gentiles tenían necesidad de un Salvador, Cristo Jesús. Y luego dice, sigue leyendo, verso 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder.
A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo. Verso 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Dispensación, un tiempo en el cual se abre un espacio de tiempo para que Dios empiece a trabajar con el pueblo gentil, y al apóstol Pablo les ha encomendado, hijo Pablo, ¿verdad? Eso, ¿verdad? A mí me fue revelado. Y usted sabe que incluso el apóstol Pedro, ¿verdad?, tuvo su participación en ello, ¿ve? Porque Pedro estaba conectando con los judíos y conectando con los gentiles. Cuando Pedro tiene aquella visión de aquel lienzo que baja de los cielos con todo tipo de animales, que se le dijo, Pedro, mata y come. Pedro dijo, no, dijo, jamás ha entrado nada inmundo a mi boca. Se le dijo, no llames inmundo lo que Dios ha limpiado, porque en ese lienzo todos aquellos que se veían que venían ahí descendiendo, estaban identificándonos a nosotros los gentiles. Lo que en un tiempo para nosotros no era aceptable, ahora estaba siendo aceptado. Éramos y somos parte de la salvación. Ahora, ¿por qué la importancia de que el misterio de Dios, en cada misterio que habla la Biblia, hay muchos misterios que habla la Biblia? Pero ¿por qué la importancia? Porque nos conviene. Nos conviene. Mire, cuando Jesús oraba por la gente, ¿verdad? Si usted le pone atención, cuando Jesús oraba por la gente enferma, Jesús le decía a la gente, conforme creas, te será hecho. Al que cree, todo es posible. Y luego oraba por la gente y le decía, ¿lo creíste? Sí. Porque allí está la clave para sanidad divina. ¿Sí? Cuando a la persona le es revelado, ¿ve?, que Jesús no solamente es su Salvador, sino también su sanador, cuando eso llega al corazón suyo, entonces no interesa, amén, qué etapa de enfermedad atraviese usted en la vida. Cuando eso está en su corazón bien claro, bien definido, usted sabe, amén, que Jesús tiene suficiente poder para sanarle a usted de la enfermedad que usted tenga. Y nos conviene entender eso. ¿Por qué? Porque Isaías capítulo 53 y verso 4 lo está hablando. Dice que por la llaga de Jesús ya fuimos sanados. Revisamos ese texto allí y cierro con esto. Mire, Isaías 53 y verso 4, ¿sí? Cuando leemos, y si leemos atentamente, ¿sí?, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Revise ese verbo, llevar. Está en tiempo pasado. No está diciendo, ciertamente llevará Jesús nuestras enfermedades, tiempo futuro. No, es tiempo pasado. Jesús ya llevó allá en el pasado nuestras enfermedades. Por la llaga de Jesús, ya tiempo pasado, fuimos sanados. Entonces, ¿cuál es la participación de nosotros? Aceptar eso, creer eso, recibir eso, ¿sí? Y
aceptarlo en nuestro corazón, creerlo, y entonces ese misterio es revelado a nosotros, ¿sí? Y cuando se ora por nosotros, entonces estamos seguros que vamos a sanar. Y Jesús lo dice en su palabra en Marcos capítulo 16, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sobre los enfermos pondrán las manos y los enfermos van a sanar. Amén. Palmas a nuestro Dios. Y luego ahí le va otra información. Y la sanidad divina no está fundamentada en cómo yo me siento. Pueden orar por mí porque pueda estar enfermo, y pueden orar por mí y pueda, escuche esto, que el cuerpo se sienta igual. Pero la sanidad no está fundamentada en cómo yo me siento, está fundada en algo más profundo, está en lo que yo creo. Yo creo que ya se oró por mí, que voy a sanar, y este cuerpo, aunque diga este cuerpo, todavía te sientes mal, no hay ningún problema, voy a estar bien. Y se activa la fe, y de repente cuando menos se da cuenta, estoy sano. Porque trabajó de mi fe en la sanidad, porque Dios se encargó, amén, a través de su palabra de enseñarme cómo recibir la sanidad para mi cuerpo físico. Y recibir la sanidad para mi alma. Joven, ¿listos, músicos? Venid a mí los que estéis trabajados y cargados. Dice el Señor, que yo os haré descansar. Mucho del cansancio del ser humano no es cansancio físico, amigo. El cansancio físico se quita con unas 6, 7 horas que durmamos. No es cansancio físico. El cansancio más pesado del ser humano es la carga de pecado. Eso es lo que lo está agobiando. Es lo que lo está haciéndole pensar que su vida es una vida muy pesada en esta tierra. Pero cuando viene el Señor a su vida y le abre el misterio de que usted no tiene por qué vivir un estilo de vida así, agobiado, cansado, enfermo, triste. Jesús dice, y sigue diciendo esta mañana, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Claro que sí, hermano. Él viene y trae descanso a nuestra vida. Amén. Y entonces somos una gente feliz en esta tierra. Porque hay todo lo suficientemente alrededor de nosotros para ser felices. Hay un mar de paz. Hay un mar de amor. Hay un mar de gozo. Nunca nos lo vamos a terminar. Nunca nos vamos a acabar las bendiciones de Dios. Qué importante que Dios nos aclare esos misterios y usted los tome, porque ¿sabe qué? Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios habla algo, Dios, amén, lo sostiene. Póngase de pie, por favor. Hay un canto por ahí que dice, desde que llegó Jesucristo a mí, mi vida cambió. Ahora soy feliz. Amén. Vamos a levantar nuestras manos al cielo y vamos a hacer nuestra esta bendición del libro de los Números, y posteriormente estamos terminando con transmisión. Oiga esto. Jehová habló a Moisés diciendo,
Habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. La misma oración ahora en hebreo: Yevarejeja Adonai veishmereja. Yaer Adonai panavaleja vihuneka. Isa Adonai panavaleja veyachem leja shalom. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Señor, bendigo a sus hijos, sus hijas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.